hermanos, si pudieran abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 7, y hoy día vamos a estudiar, hermanos, del versículo 24 al versículo 30. El año pasado, hermano, en agosto, nosotros tuvimos algo llamado el mes del avivamiento. De hecho, también lo tuvimos en los jóvenes, el mes del avivamiento. Uno de esos días de los jóvenes, hermano, nosotros tuvimos un día llamado Avivando la Misión de Dios. Y ese día acá en la iglesia, hermano, nosotros celebramos lo que sería un culto como iglesia secreta. Que acá estaban ocultos, o sea que apagamos todas las luces, pusimos velas acá, simulamos que estábamos en China, cantamos así nomás un coro, y de repente entraba la policía, nos sacaba algunos creyentes, algunos se ocultaron, uno negó a Cristo y uno, por declarar su fe, fue llevado a la cárcel. ¿Sabe por qué le cuento esto, hermano? Porque hoy día en la mañana nos notificaba Jason Hall acerca de misioneros en China que estaban reunidos en un hogar, llegó la policía y los tomó detenidos a todos. ¿Por qué? Por estar predicando la palabra de Dios. Fueron hombres fieles a la palabra del Señor, los cuales no tuvieron temor de lo que pudiese pasarles a ellos por ser fieles al llamado que Dios le había hecho. Hermano, el llamado de Dios posiblemente haga cosas así en nosotros, en el que nosotros demos hasta nuestra vida por servir al Señor, hermano. Porque la Biblia dice que si vivimos por Él, también moriremos por Él, hermano. Debemos estar completamente dispuestos a ser fieles a lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué le comento esto también, hermano? Porque el mensaje del día de hoy trata acerca de un hombre que no tuvo temor y que fue fiel a la palabra de Dios, del cual se dice que fue el hombre más grande que jamás existió. El versículo 28 de Lucas capítulo 7 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al final voy a estar explicando lo que significa esta frase, pero vamos a volver a lo que es el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, el objetivo principal del ministerio de Jesucristo, hablando de él, fue a través de su vida y su obra demostrar que él era el Mesías, el Salvador, el Rey prometido, el Redentor prometido, y que él cumpliría las promesas del antiguo pacto en el nuevo pacto. El propósito de Jesús en este pasaje que estamos acá, que veremos hoy, no es solamente reconocer, hermanos, la obra y darle honra a Juan el Bautista, sino también es hablar de cómo el ministerio de Juan revelaba y establecía que Jesucristo era el que había de venir, o el esperado, como vimos el domingo pasado en la tarde. De hecho, la mayoría de personas en ese entonces que nosotros estamos en este pasaje, en esta sección de tiempo, la mayoría de personas aceptaban a Juan el Bautista como un profeta de Dios, el cual hablaba en el nombre de Dios. Porque a pesar de que no hubo un profeta en siglos, la gente reconoció fácilmente el ministerio de Juan el Bautista como algo divinamente ordenado. De hecho, Herodes Antipas, el hombre al cual Juan el Bautista recriminaba por su pecado y le señalaba su pecado en público, ese hombre dudó en asesinar a Juan el Bautista, incluso en encarcelarlo, porque temía a la multitud del pueblo, porque veían a Juan como un profeta. De hecho, los dirigentes judíos también les resultaba un temor para ellos negar la autenticidad de Juan, del ministerio de Juan el Bautista, porque temían que el pueblo le apedreara, porque creían que Juan era un profeta. Y lo más impresionante, hermano, no es de la aceptación de muchas personas, de las multitudes sobre el ministerio de Juan el Bautista, es que él no era, por ejemplo, un predicador lisonjero, o que buscara agradar a los hombres, o que buscara beneficio de los hombres, sino era alguien que predicaba vehemente un mensaje fuerte, un mensaje del juicio venidero con verdad y de la necesidad del arrepentimiento, así como cada predicador hoy día lo debe hacer, hermano. No ser lisonjero, no buscar agradar a los hombres, no buscar beneficio de los hombres, sino que ser fiel al mensaje de la palabra de Dios. Juan el Bautista, hermano, no solamente denunció el pecado de las multitudes, sino también de las autoridades y de los líderes religiosos, al cual él les dijo que eran como serpientes venenosas, que luchaban por escapar de la ira venidera que se acercaba.
más sorprendentemente de esto, hermano, es que muchos que escucharon a Juan el Bautista quisieron tomar el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo en ese entonces no era algo que un judío hiciera, era algo lo cual un gentil debía hacer como para hacerse prosélito del judaísmo. Tenía que bautizarse para entrar dentro del panorama de un prosélito del judaísmo. Entonces, cuando judíos se bautizaban, estaban casi de una manera declarando que eran personas que no estaban dentro del reino, dentro de la promesa, que no eran mejor que un gentil, como ellos muchas veces los veían, sino que no eran iguales que ellos, y que en la verdad ellos necesitaban este bautismo para entrar dentro del plan de Dios. Se hacían iguales a estos gentiles ir circuncisos, como muchos de ellos los veían, hermano. A pesar de todo eso, hermano, de todo este gran ministerio de Juan el Bautista, lo que causó en las multitudes, en las autoridades, en los líderes religiosos, y aunque Juan el Bautista se haya centrado en declarar y en exponer el pecado de la gente y llamarlos al arrepentimiento, los judíos siguieron esperando al profeta que anunciara la llegada del Mesías. Porque una incoherencia que hubo entre la aceptación de Juan el Bautista y el rechazo de Jesús por el pueblo es que ellos tenían un dilema, que si reconocían como profeta a Juan, tenían que aceptar todo el mensaje de Juan, porque estaba hablando de Dios. Y cuando Juan vio a Jesús, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconoció el ministerio de Jesús como divinamente ordenado. Y así como Juan indicaba, el Mesías debía ser aceptado por el mismo mensaje. Pero en su mayoría de judíos que aceptaban el ministerio de Juan el Bautista, muy pocos de ellos, la verdad, aceptaron a Jesús. Más allá de lo que Juan indicó, incluso Jesús mismo demostró de muchas maneras que Él era quien se estaba esperando, o como decimos nosotros, Dios en carne humana. Hemos visto a través de la semana que hemos estado estudiando este libro las cosas que hizo Jesús, en que Él curó enfermos, que expulsó demonios, o como vimos la semana pasada, que Él resucitó a un joven, hijo de la viuda de Naín. Sin embargo, hermano, en este momento de las dudas de Juan, de que Juan haya enviado gente a preguntar, Jesús aprovechó esta pregunta, no solamente, como decía, para reconocer la obra de Juan el Bautista y honrar a Juan el Bautista, sino que Él aprovechó este tiempo para reconocer quién era Él, para mostrarle a las personas quién es verdaderamente Jesús. Como le decía la semana pasada, muchas veces gente dice conocer a Jesús, gente se dice ser cristiano, pero la única fuente confiable de la verdad acerca de Jesucristo es la Biblia, hermano. Muchas personas hoy en día ven a Jesús como muchas cosas. De hecho, le compartí con Ricardo durante la semana una imagen de una red social donde la gente respondía a la pregunta, ¿qué era Jesús para ti? Y no sé dónde está Ricardo, bueno, debe estar por ahí, pero encontramos un montón de respuestas. Para algunos dijeron, para mí Jesús es creatividad, es todo hacerlo de una manera diferente. Para algunos decían, es la mejor persona que he conocido, me acepta, me ama, está conmigo, no me juzga, ni nada de eso. Y muchas personas, hermano, tenían conceptos completamente equivocados de quién era Jesús. Y ahí salió Ricardo el teólogo y puso, Jesucristo murió en la cruz por mí, sus pecados me perdonaron, sus pecados me limpiaron de la maldad, y Él es mi Salvador, mi Señor y el Mesías. Se mandó medio mensaje, hermano, espero que mucha gente lo haya visto, hermano, de verdad. Pero fue algo bien interesante, hermano, cómo la gente hoy en día ve a Jesús. Pero no hay mejor forma de ver a Jesús que a través de la Biblia, hermano, no hay otra, hermano. No sé qué ahora pasa, pero bien. Hermano, si seguimos, hermano, si la gente que creía en Juan y no creía en Jesús, literalmente veían a Juan como un mentiroso, el cual no se le podría considerar, como dice Jesús, como el hombre más grande que alguna vez existió. De hecho, Juan el Bautista, hermano, sobre las normas sociales que pudo haber en ese entonces, Juan no se le consideraría una persona grande. La verdad, él se le vería como un antisocial, alguien que está siempre en contra de las autoridades, alguien muy ofensivo, alguien políticamente incorrecto para muchos, y en general una persona que estorba, una persona irritante, una persona molesta para la mayoría de las personas. Él no tenía riqueza, no tenía educación formal, no tenía ninguna importancia social para muchos. La verdad, según las normas del mundo, las normas típicas del mundo para juzgar,
Juan el Bautista, hermano, no logró nada notable. No tenía posesión, no levantó ninguna organización, ni dejó alguna obra literaria para dejar un legado en el mundo. Sin embargo, aquí sucede algo muy interesante, que las normas divinas, hermano, de grandeza son completamente diferentes a las terrenales. La forma de medir a quien usted está agradando o su grandeza o la grandeza de una persona no es, hermano, como el mundo lo dice, es como Dios lo dice. Debido a las normas celestiales, Juan es llamado más grande que todos los que alguna vez le precedieron, incluso siervos de renombre en el Antiguo Testamento como Adán, Noé, Abraham, Josué, David, Salomón y todos los profetas. El versículo dice, el 28, que Él es mayor que todos los profetas, que no hay alguien mayor que Él, ni hay alguien mayor nacido de mujer. Está señalando la grandeza de este hombre. Y en este pasaje Jesús enumera tres cosas, o tres características de la grandeza del ministerio de Juan el Bautista, o de Juan el Bautista directamente. La primera, y por qué Juan es considerado el hombre más grande que jamás existió, como lo mencionamos, es primero, hermano, por su carácter personal. Ahora sí, vamos a ir a Lucas 7, versículos 24 y 25. ¿Está ahí, hermano? Bien, una hermana, pero estamos bien, no importa. Si no está, hermano, está acá en la pantallita. Lucas 7, hermano, 24 y 25 dice lo siguiente. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Sabe qué, hermano? Luego de, si nos volvemos a la semana pasada donde nos quedamos, luego de que Juan experimentó dudas y envió dos de sus discípulos a preguntar a Jesús por estas dudas, luego de que estos discípulos tuvieran la respuesta de Jesús y se fueran donde Juan, ahora Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Y lo que empezó a hablar sobre ellos es que le empezó a explicar algunas cosas de la aceptación misma de Juan hacia el Mesías. Pero hay algunas preguntas retóricas que usa Jesús acá. Vamos a ver la primera, sobre el carácter de Juan el Bautista. Él dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? Eso está en el versículo 24. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? La primera pregunta es esa. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Y eso resalta de Juan el Bautista, hermanos, su carácter. Resalta, hermanos, sus convicciones. Que no era una persona indecisa, llevada por cualquier brisa de la popularidad de ese entonces. Que no era una persona, hermano, la cual su opinión variaba de acorde a quien escuchaba. Sino que él era un hombre de convicciones firmes e inquebrantables en la palabra de Dios, así como cada creyente debe ser hoy en día, hermano, de convicciones bíblicas, de una cosmovisión cristiana verdadera, no de cualquier cosa que se nos ocurra, hermano, sino de convicciones que los llevan a cosas como las que lo llevó Juan el Bautista, al cual sin temor ninguno declaró y expuso el pecado de Herodes, el líder político de ese entonces, lo cual lo llevó primero al arresto y luego a su ejecución. Como estos misioneros que yo le contaba, seguir al Señor, tener la convicción de que un país como China tan grande necesita el Evangelio, le llevó a ir a ese lugar y al estar en ese lugar le llevó a ser detenido por estar reunido adorando el nombre de Dios. Eso, hermano, es un corazón de convicciones firmes en la palabra de Dios, que está dispuesto a llegar hasta donde Dios quiere que éste llegue y a donde la fe y no negar la fe le llevará. La audaz y apasionada predicación de Juan el Bautista estaba comprometida con la verdad. Hizo que personas recorrieran más de 80 kilómetros en el desierto para escucharle hablar sobre el arrepentimiento. Mateo 3.1 le habla que él estaba en el desierto y el desierto tenía más o menos esa distancia entre la ciudad y el desierto donde se movía Juan el Bautista. Pero la gente le iba a escuchar porque su mensaje era diferente, porque él tenía un carácter fuerte, firme en sus convicciones. Hermanos, sus convicciones en la palabra de Dios deben ser firmes. Usted debe creer lo que escucha en la palabra de Dios por fe. Usted no debe estar tambaleándose, hermano. Efesios 4:14 dice que hay algunas personas en la iglesia que son como niños fluctuantes, que van para allá y para acá, llevados por cualquier viento de doctrina. Como oraba nuestro hermano Eric, él decía que Dios nos cuide de las falsas doctrinas. Y posiblemente, hermano, nosotros escuchamos
posiblemente usted mañana, pasado mañana o el miércoles escuchará una falsa doctrina por ahí, hermano. Es algo más común de lo que pensamos. Y como iglesia, acá nosotros debemos cuidarnos de la falsa doctrina en este púlpito, en las personas, en todo, hermano, lo que nosotros estamos hablando acerca de Dios. Porque son verdades divinas que deben ser tratadas con seriedad y también con responsabilidad, hermano. Porque la doctrina bíblica es algo que trae salvación al alma de una persona, si no, trae destrucción. Entonces, hermano, es muy importante para nosotros tener convicciones firmes en la palabra de Dios, conocer la Biblia, que dice la Biblia acerca de Dios, de Jesús, de la palabra de Dios, de los eventos futuros, de acerca del pecado, lo que dice acerca del hombre, para que así sus convicciones, hermanos, sean firmes en lo que Dios quiere. Hermano, y fuera de eso, usted podrá estar completamente seguro cuando alguien venga, hermano, a hablarle del error, de falsas doctrinas, hermano, usted estará listo para tratar con eso. Porque su vida, hermano, está guardada en lo que usted cree de acuerdo a la palabra de Dios. Y si en realidad su vida se mueve a cada doctrina, hermano, la verdad siempre va a estar con inseguridad. Vamos a poner un ejemplo. Si usted cree firmemente en la seguridad de salvación y lo ve ahí en la Biblia, usted cree y puede defender la seguridad de salvación, puede mencionar fácilmente 10, 15 versículos, textos acerca de la seguridad de salvación. ¿Qué pasaría si el día de mañana llega alguien y le empieza a decir a usted que la salvación se pierde? En realidad usted, ¿qué pasaría si no tuviera toda esa convicción bíblica? ¿Qué pasaría si usted no estudiara la Biblia y alguien le dice eso? Podría fácilmente ser movido, hermano, y vivir una vida bajo el peso de creer que Dios está enojado, de que Dios es como Kiko, que en cualquier momento le va a quitar la salvación o algo así. En realidad, hermano, Dios no es así, hermano. Usted estudia la Biblia y ve algo completamente diferente. Por eso es tan importante, hermano, y recalcamos el hecho de estar estudiando y preparándose, de estar estudiando la Biblia, leyéndola, orándola y viviéndola, hermano. Es como nosotros debemos ser. La segunda pregunta que usted ve acá está en el versículo 25. ¿Mas qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Sabe que, hermano, esta palabra para vestiduras delicadas se aparece en 1 Corintios 6, versículo 9? Si quiere anotarlo, no sé si podemos buscarlo ahí rápidamente para que vea que dice 1 Corintios 6, 9. Si Jenny ahí me ayuda un poquito. Miren, hermano, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hasta ahí nomás. ¿Sabe cuál de todas estas descripciones, hermano, habla de esas vestiduras? Es la palabra ahí, afeminados. Lo que está hablando es de estar con una vestidura afeminada, de un hombre cubierto delicadamente de una manera que no va, de una ropa con adornos, de encaje, de ropa bordada que la nobleza usaba. ¿Y por qué habla de esto Juan? ¿Por qué le dice Jesús acerca de esto Juan el Bautista? Porque había una diferencia muy grande en el atavío que tenía Juan. ¿Pero por qué? Porque estas ropas delicadas de afeminados la usaban las personas que eran como los aduladores, los bufones de los reyes. Porque dice: he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Eran gente la cual estaba en el palacio real y que por ser tan aduladores del rey, tan, por decirlo de alguna manera, como estaban tan, por decirlo, como se me olvidó la palabra, hermano, pero que eran como tan, ¿cómo decirlo? Lisonjeros. Yo tengo otra palabra, hermano, ya, pero se me fue. Pero aduladores del rey estaban ahí, les daban grandes privilegios, le hacían estar en su mesa, le hacían vivir en el palacio, le hacían vivir de deleites. Y por eso le dice: ellos están allá. ¿Pero qué salieron a ver a Juan? Mire el atavío o cómo se vestía Juan el Bautista y lo que comía, según Mateo 3:4. Era elogio la palabra, hermano, era súper sencilla. Elogio. No me equivoqué, hermano, lo siento. Mateo 3:4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. A diferencia de esta vestidura delicada, afeminada, de deleite de un palacio real por elogiar y ser un adulador del rey, a diferencia de Juan, él era fiel a su mensaje, él era fiel a lo que Dios le había dado, y que Juan no solamente hablaba como profeta, sino que también vivía como tal. De hecho, no habían indicios de engrandecimiento en su vida, no llevó una vida de lujo,
no llevó muchas posesiones, sino que él vivió una vida auténtica, de abnegación a muchas cosas, de alejamiento del mundo y devoción a Dios. Según Lucas 1:15, algo que nosotros vimos hace tiempo, Juan se obtuvo completamente de bebidas alcohólicas, lo que sugiere que había tomado el voto nazareo, que aparece en Números 6:2 al 4. Entonces, debido a este impecable carácter personal que él tenía y la integridad profética sincera que tenían las personas, el carácter de Juan el Bautista era algo mayor de lo que la gente regularmente estaba acostumbrada. Entonces, hermano, ¿por qué Juan, su ministerio era tan grande? Por su carácter. Y así, hermano, por su carácter, por lo que usted es cuando nadie le ve, por lo que usted piensa y por lo que usted hace cuando nadie le está mirando, hermano, ese carácter es lo que a usted le va a definir. Es lo que lo hará grande o lo que lo hará muy pequeño. Sin embargo, eso es lo que debemos ser nosotros. Vamos a ver también otra cosa, otra característica de Juan, y esta es su vocación privilegiada. Ve al versículo 26 y 27, dice: ¿Mas qué salisteis a ver a un profeta? Esa es la tercera pregunta retórica que aparece. Dice: si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Por noble que fuera el carácter de Juan, hay un elemento más importante en su vida, y era la vocación privilegiada que Dios le había dado. Cuando las personas iban al desierto, era para ver a Juan, un profeta. La gente sabía que Juan vivía como un profeta. De hecho, tenía todas las características de un profeta. Era enérgico en predicar el mensaje de Dios, confrontó el pecado del pueblo, advirtió del juicio inminente, llamó al arrepentimiento y llevó una vida de abnegación. Esas eran como las características de un profeta del Antiguo Testamento, así como Juan lo era. Pero Jesús fue más allá de eso y dijo que Juan no era solamente un profeta, sino alguien más que un profeta. Juan no solamente era un profeta en sí, sino también uno cuya venida estaba profetizada. Él no solamente profetizó, profetizaron sobre él. Vamos a ir a Malaquías, hermano, 3, versículo 1. Ese Malaquías 3, versículo 1, hermano. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y menciona este pasaje que aquel profeta que vendría a preparar este camino del Señor, este camino del Mesías, este profeta era Juan el Bautista. Jesús está diciendo, él tenía una vocación privilegiada. Él fue el único precursor del Mesías. Él fue quien anunció que vendría el Mesías. Él fue el quien anunció que ya estaba el Mesías ahí, que estaba con ellos. Para muchos profetas que anunciaron también eso, se encuentran ahí Miqueas, Oseas, Joel, algunos que anunciaron también, Isaías sobre todo, el nacimiento de Jesús o la venida del Mesías. Para ellos fue un asunto de fe hablar de ese mensaje. Para Juan fue un asunto de vista, él estuvo ahí con Jesús. La verdad, hermanos, como menciona acá, él pudo ver a Jesús, él tuvo el privilegio de no solamente verlo, sino de hablar con él y oír el testimonio en el bautismo de Jesús acerca de Dios el Padre sobre Jesús. La identificación de Malaquías como profeta habla también de que él vendría como Elías. Y voy a explicar esto porque espero que explicarlo bien, hermano, porque nos vamos a dar cuenta que Malaquías, por ejemplo, dice en el versículo 5 dice: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo, dice, no es ese versículo, no es 3:5, es 4:5, me equivoqué, hermano. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice que antes de que venga el Mesías, va a venir un hombre que va a preparar el camino y se le dice Elías, según Malaquías 4:5. Pero lo que resulta, hermano, es que cuando se le preguntó a Elías si él era, a Juan el Bautista, si él era Elías, él lo negó. Hermano, fíjese, por ejemplo, Juan 1:21. Y ya todo va a tener sentido, ya va a ir agarrando forma, hermano. Esperemos un poquito. Juan 1:21 dice: y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijeron:
Dice Malaquías, la misma profecía que Jesús está usando acerca de Juan el Bautista, dice que este hombre que vendrá será como Elías. Entonces, ¿qué pasó? Juan el Bautista dice, no, yo no soy Elías, yo no soy ese que había de venir. ¿Y por qué viene esto? Porque la interpretación que estaban dando los judíos era que Elías vendría del cielo, no sé, no reencarnado, sino que se aparecería del cielo y le mostraría el camino del Mesías que había de venir. Esperaban a Elías y no a una imagen de Elías. Y esto lo vemos porque Lucas capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente, hermano. Lucas 1:17, algo que vimos como las primeras semanas, no sé si en julio o agosto. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Este hombre que habría de venir vendría así, hermano, con el espíritu y el poder de Elías. Sería algo figurativo, sería algo obviamente alegórico. No está hablando de que Elías vendría directamente. Por eso cuando le preguntaron a Juan, él dijo, yo no soy ese Elías que esperan ustedes. Pero sí las profecías que hablaban de Juan el Bautista era que él vendría con el espíritu de Elías y con la palabra de poder de Elías. No sé si tiene forma todavía, hermano. Bueno, vamos a seguir. Cuando Juan negó que él era Elías, él estaba negando esa interpretación que tenían los judíos acerca de él. Y la verdad es que si los judíos hubieran creído en Jesús, hubieran entendido que Juan el Bautista era el cumplimiento de ese Elías. Según Mateo 11:14, encontramos esto. Y ya espero que aquí ya tenga la forma que espero darle a esta parte del mensaje que muchas veces causa confusión. Dice Mateo 11:14, dice, y si queréis recibirlo, hablando de Jesús como el Mesías, dice, él es, hablando de Juan el Bautista, aquel Elías que había de venir. Jesús dijo, Juan el Bautista sería el Elías que había de venir. Malaquías dijo, el que vendría antes de Jesús sería Elías. Y cuando le preguntaron a Juan el Bautista, él dijo que no. Ahora, hermano, espero que todo tenga sentido. Cuando Juan el Bautista dijo, voy como en la tercera que me di la misma vuelta, hermano, pero espero que ahora sí ya agarre más forma. Porque dice que este Elías será en algo de poder y en espíritu. No era algo literal, hermano, no era que Elías había de bajar. Y eso, hermano, ya lo vemos en el último pasaje que quiero ver, que es Mateo 9, 11 al 13. Mateo 9, 11 al 13 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, id pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús habla de su misión, es la misma misión que empezó a predicar Elías, iba de acorde con su mensaje. Él está diciendo es como lo mismo. En realidad no es diferente, tenemos la misma misión. Y cuando Jesús dice en el Mateo 11:11, volviendo como dice, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hermano, mucha gente hoy en día es como estos judíos que esperan algo así de la Biblia, interpretan de mala manera. Y esa interpretación de mala manera le hace tener promesas que Jesús o Dios nunca dio, hermano. Mucha gente hoy en día espera promesas, hermano, que la verdad la gente no ha estudiado verdaderamente la Biblia y no las entiende completamente. Yo recuerdo, hermano, mucho tiempo antes, cuando yo iba como en octavo básico, tenía un compañero el cual se declaraba ateo porque cuando su abuelito se enfermó y se enfermó de un cáncer terminal, la gente a la iglesia que él asistía le decía a él que si él oraba mucho, Dios iba a sanar a su abuelo. ¿Y qué pasó, hermano? Él oró mucho y su abuelo se murió. La gente le mintió de una manera terrible, hermano. Y él pensó en promesas. La gente seguramente quizás le mencionó pasajes de la Biblia, pero fueron promesas que Jesús nunca dio. A diferencia es que no importa la situación en la que nosotros estemos, el Señor nos va a fortalecer. Eso es una promesa de Dios. Y así, hermano, mucha gente, la idea de mencionar todo esto como una doctrina tan como complicada incluso para mí entenderla, usted se dio cuenta, es que, hermano, muchas veces la gente interpreta y lee la Biblia a la rápida, o lee algo por encima, y obtiene palabras para ellos las cuales no son las verdaderas palabras de Dios, hermano. Y esta vocación privilegiada de Juan el Bautista no entendían fácilmente las personas que no se centraban en escuchar verdadera doctrina. La gente, fariseos, líderes judíos que engañaban a las personas, no entendieron, hicieron preguntas, se les dijo que no entendieron para nada.
porque si no creían que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, no iban a creer en quién era Juan el Bautista. Y si no creían en la palabra de Juan el Bautista, tampoco iban a creer en Jesús, porque su mensaje era el mismo, su mensaje era el similar. La incredulidad del pueblo de Israel, hermano, no disminuyó la grandeza de Juan. Él fue el precursor del Mesías, de las profecías de Malaquías, de Isaías acerca de él, y el gran privilegio que tuvo lo convirtió en el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, pero en el primer predicador del Nuevo Testamento. Él fue el puente del cumplimiento del Mesías que había de venir. Él tenía una vocación privilegiada de anunciar, ver y estar con el Mesías. Lo último, hermano, que quiero mencionar en Lucas capítulo 7 es la poderosa contribución que hizo Juan el Bautista a la nación judía. Lo primero fue su gran carácter, un carácter impecable de convicciones. Lo segundo fue su vocación privilegiada. Y lo tercero fue su poderosa contribución. La profunda influencia de Juan no solamente se ve, hermano, en que mucha gente le aceptaba, sino también en que mucha gente le rechazó, y que él con su influencia pudo dividir una nación. Vea lo que dice el versículo 29 y 30, al final vamos a volver al 28. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Cuando dice que esta gente escuchó a Jesús hablar sobre Juan y justificaron a Dios a sí mismo, es que esta gente entendió la justicia divina de Dios, entendió quién era Dios y quiénes eran ellos. Esta gente se admitió su pecado, admitió que Dios era santo y justo, que Él hacía casi bien en condenarlos y que en realidad el llamamiento al arrepentimiento era algo que ellos debían hacer ahora ya. Y que ellos debían mostrar su buena voluntad y su correcto deseo al ir a bautizarse con Juan, sabiendo lo que expliqué anteriormente, que ellos reconocían que estaban fuera del reino y que no eran mejores que los gentiles paganos. A diferencia del pueblo, de la élite religiosa, no se quiso bautizar. Ellos no se quisieron bautizar. Dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Porque rechazar, hermano, a un profeta de Dios es rechazar los mismos designios de Dios. Porque este profeta hablaba en el nombre de Dios. Sus palabras no eran Juan el Bautista, eran las palabras de Dios mismo. Por eso, hermano, cuando usted rechace a alguien que está hablando en el nombre de Dios, o le está hablando la Biblia, hermano, o de por medio de un estudio previo y todo lo que eso significa, cuando usted rechace, sepa, hermano, que no está rechazando al hombre que está, sino está rechazando a Dios mismo. Y eso pasa ahora en el caso contrario. Cuando usted le hable a alguien las palabras de Dios, cuando usted le hable a alguien el evangelio de Dios, si esta gente le rechaza, hermano, no está rechazando a usted, no está rechazando a su persona, ni que está rechazando sus palabras, sino que está rechazando las palabras de Dios, está rechazando a Dios mismo. Cuando una persona rechazaba al mensajero, no rechazaba al mensajero, sino el mensaje de la persona que representaba al mensajero. Hermano, las personas que rechazan así a quienes hablan por medio de Dios son personas que rechazan a Dios mismo. Estas personas comunes y corrientes que están acá se emocionaron mucho durante el ministerio de Juan. Fue algo que les puso contentos, que les puso felices a ellos. Ver que después de muchos siglos, o de 4 siglos, de muchos años, que sin ningún mensaje de Dios llegara un profeta que hablara por medio de Dios. El pueblo esperaba con ansia la llegada de este profeta que anunciara al Mesías, de quien Juan el Bautista fue el precursor. La identificación que hizo Juan con Jesús lo puso a ellos en ese dilema. Muchos aceptaron a Juan, pero rechazaron a Jesús. Muchos aceptaron el testimonio de Juan, pero no de Jesús. Algunos decían que, por ejemplo, el versículo 33 del pasaje, que vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este hombre es comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y pecadores. Que algunos se justificaban con eso. En Juan 5:35 dice que se emocionaron con la luz de Juan el Bautista por un tiempo. Pero muchas personas que quedaron impresionadas al escuchar el rechazo de los líderes judíos, al escuchar el rechazo de muchas personas acerca de Jesús y Juan el Bautista, le rechazaron completamente. Mucha gente, hermano, dijo a Jesús cuando él entró triunfalmente a Jerusalén, Hosana, Hosana al Hijo de David. 7 días después decían, crucifícale, crucifícale, hermano.
a pesar de todo lo grande que fue Juan el Bautista y lo que se nos dice con él, la declaración del versículo 28 es muy interesante. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sabe por qué nos dice esto, hermano, la palabra de Dios? Porque esa declaración va en dos formas. Primero, porque el ministerio de anunciar la venida del Mesías, de anunciar el reino, era algo eterno, era algo divino, era algo que ningún humano merecía. Y el ministerio terrenal de Juan el Bautista cumplió eso. Habló acerca de grandes verdades. De él preparó el camino del Señor. Por eso se dice que no hay otro mayor nacido que él, porque qué mayor privilegio que ese, estar mostrando ahí el camino. Aquí viene el Mesías, aquí está Jesús, a quien nosotros decimos creer, a quien nosotros decimos creer sin haber visto. Juan el Bautista lo tuvo ahí diciendo, él es el Mesías. Es algo mucho mayor que no entendemos completamente. Y otra cosa, hermano, es que cuando dice el reino de Dios, habla como de esa esfera de salvación, donde todos nosotros entramos. Y que todo eso que nosotros vemos, hay unos pasajes que puede buscar, eso es lo que ellos esperaban ver. En Lucas 10, 23, 24 dice que ahora lo que se está dando a ver, lo que oído no oyó, ni lo que ojo vio, y empieza a mencionar eso. Y las promesas, como dice Hebreos 11, las promesas que muchos no vieron, al cual era Jesús mismo. Juan le vio, Juan estuvo ahí con él. Los profetas anunciaban y anunciaron a Jesús y no le vieron. Por eso dice que muchos de ellos no alcanzaron a ver lo prometido. Pero a diferencia de Juan y los demás de la era de la promesa, de todos ellos, es que los creyentes de ahora, nosotros, hermanos, disponemos, por ejemplo, hermanos, en los evangelios de una narración total y necesaria de la vida de Jesús. En los hechos, nosotros disponemos de la extensión del evangelio de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. En las epístolas encontramos la explicación de la persona de Cristo, su obra y propósito. En el libro de Apocalipsis, hermano, nosotros encontramos y disponemos de los detalles del glorioso regreso de Cristo para establecer su reino terrenal y eternal. Los creyentes hoy en día, hermanos, encontramos y que tenemos muchas promesas. Juan el Bautista anunció a Jesús, pero ¿saben qué? Murió antes de poder señalar su crucifixión, de poder saber que Él murió y resucitó. La historia, hermanos, las cosas que nosotros vemos, la evidencia nos muestra la crucifixión de Jesucristo. Podemos creer en ella, es algo lógico, un culto racional. Nosotros podemos creer en Jesús, nosotros podemos hablar de eso. Juan el Bautista no, Él murió antes. Y los creyentes hoy en día tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía. Nosotros entendemos y podemos entender verdades que ni Juan el Bautista entendía completamente, hermano. Nosotros podemos entender cosas que profetas del Antiguo Testamento ni algunos escritores del Nuevo entendían, pero usted puede entenderla en ese libro que usted tiene ahí en su mano. ¿Sabe por qué se dice que nosotros, los salvos después en el reino de Dios, somos mayores que Juan el Bautista? Porque nuestro mensaje no es la venida del Mesías, no es simplemente la venida, ni siquiera el regreso del Mesías es tanto nuestro mensaje, hermano. Como dice Pablo, nuestro mensaje es Cristo y Cristo crucificado. Ese es nuestro mensaje. Es un mensaje mayor, privilegiado. Y hermano, nosotros tenemos muchos de esos privilegios. Muchas de esas promesas las tenemos hoy en día. Y una de ellas, hermano, una de las grandes promesas que nosotros tenemos es poder entender y tener una revelación completa, una revelación profética completa, y en la cual usted cuando lee la Biblia, así como si tú una vez, hermano Ricardo, dijo que la Biblia era el único libro que se lee en la presencia del autor, ¿o no, hermano? ¿Cierto? Te la dijo por ahí. Entonces, hermano, usted cuando lee la Biblia puede entender las palabras que están acá, las mismas palabras de Dios, porque usted tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Cosas que Juan el Bautista ni los profetas del Antiguo Testamento entendieron ni tuvieron. Hermano, nosotros tenemos todo eso. Son enormes privilegios, hermano. Son enormes bondades y bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Véalas, hermano, y gócese en lo que Dios le ha mostrado. Que ser mayor que Juan el Bautista en este pasaje no habla de que nosotros seamos mayor por posición, sino por beneficios y bendiciones espirituales. Pero que sepa, hermano, que Dios es un Dios de enorme gracia, es un Dios pródigo de gracia, derrochador de todas ellas, para usted como su Hijo, el cual Dios ama, cuida y quiere. Bendiciones, hermano. Vamos a orar.
Padre amado, Señor, quiero darte las gracias por este día, por este tiempo, por las bendiciones que tú nos has dado, por este mensaje de la palabra de Dios, el cual es fiel para nosotros.